Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler de la serie Laia Paleg. Me hizo un lado para dejar entrar a la chica sin decir nada. La chica captó el mensaje y entró sentándose en mi habitación, que era un espacio pequeño sin sofá. La única opción para comer era abrir la mesa pequeña en el centro de la habitación. De ella abrió la pizza y el refresco sin presionarme. Parecía que venía con el único propósito, ayudarme a recuperar energía. Finalmente fui yo quien rompió el silencio. Te estoy causando problemas, no pienses así, quiero cuidarte. Todos están preocupados, me dijo ella. Di un mordisco a las pizzas, sin apenas saborearla por la tristeza. Entonces miré hacia abajo y pregunté en voz baja: Day, ¿no quieres saber qué me está pasando? La dulce y gentil voz respondió con calma: si quieres decírmelo cuando estés lista para hablarlo, lo sabré. Así que no tienes que preocuparte por decirme algo, ni por seguirme el ritmo. Comamos primero, ¿de acuerdo? Tenía razón, mientras comíamos juntas me di cuenta de que aún no estaba lista para hablar de ello. Y aunque suelo comer mucho, ni siquiera pude terminar el refresco. Las lágrimas habían parado, pero la tristeza no se había ido. Day seguía siendo increíble, comiendo tranquilamente porciones de pizza, mientras yo luchaba por saber cómo empezar. Mi voz salió un poco ronca. Mi perro, el que crié desde pequeña, se fue. La hermosa chica guardó silencio unos 3 segundos, como si pensara en la mejor manera de consolarme. Luego sonrió dulcemente, mostrándose encantador hoyuelo. ¿Es normal extrañar a alguien y estar triste por un tiempo? Pero lloré tanto que sonaba como una niña y todavía tengo esa horrible mirada en mi cara. Para nada, Jane es siempre linda y estar triste es súper normal para cualquiera. Así que si quieres llorar, puedes llorar cuando quieras. Estaré contigo como amiga y te traeré comida deliciosa para que recargues energía. Ella es una arquitecta o un hada que no puede ser real. Me mordí el labio, sintiendo algo que se agitaba dentro de mi corazón. Debería decirle, parecía demasiado necesitada, pero cuando la miré, parecía dispuesta a escuchar cualquier cosa, pero terminé haciendo una petición que me pareció un poco egoísta. Vamos, quiero un abrazo. Una petición que no estaba segura de que fuera demasiado. Estaba a punto de decirle que si sentía incómoda no tenía por qué sentirse así, pero entonces se acercó y dijo: entonces no pediré permiso. Me abrazó lentamente y descansé la cabeza sobre su cálido hombro. Ese espacio donde encajó perfectamente me permitió cerrar los ojos hinchados y sentirme incómoda. Me acurruqué en su calor y aspiré el tenue aroma a rosas que siempre dejaba en su ropa. El amor que siento por Day parece crecer cada vez más. Me encanta cómo se pone tímida y cruza los brazos. Me encanta cómo ella siempre pide permiso con tanto respeto. Me encantan sus gustos. Y me encanta la calidez de ella y su corazón. Nunca imaginé que la chica mayor que una vez pensé que sería mi rival en la universidad, aquella a quien siempre vi bajo una luz negativa, se convertiría en la persona a la cual le pediría que me abrazara en un momento como este. Ahora ella me gusta tanto, que esos primeros momentos entre nosotras se sienten tan pequeños, casi sin sentido. El tiempo real ayuda a sanar, pero las personas que me rodean también han sido fundamentales para que vuelva a ser yo misma más rápido. Me siento muy afortunada, tengo una familia comprensiva, amigos increíbles, alguien a quien admiro más de lo que jamás había imaginado. No me juzga ni me da opiniones negativas, incluso me ayudó a sobrellevar la pérdida de mi perro más rápido. Durante ese tiempo, Day no se ha aprovechado de mí, excepto cuando se lo he pedido. Han pasado unas 2 semanas desde entonces. Ahora estoy estresada porque no puedo administrar bien mi tiempo. Es decir, ni siquiera son vacaciones todavía tengo que estudiar y al mismo tiempo hacer un guión gráfico del manga que quiero escribir. Es un trabajo muy fuerte, sobre todo porque terminé planeando una historia larga. Por eso solo veo a Day unas cuantas veces. Normalmente cuando se ofrece a recogerme o dejarme, pero esos son solo momentos breves durante el día. Tú y la mayor son lentas, ya se entienden, pero aún no ha pasado de coqueteo. Un día cuando las 3 estábamos comiendo helado en una tienda cercana de la universidad, Kay dijo eso. En medio de nuestra conversación me quedé sin palabras, sin saber si nuestro ritmo había sido realmente lento o rápido. Después de todo, nunca he tenido un romance de verdad. Mis días suelen estar llenos de dibujar mangas o lidiar con dramas. A ella le gusta hacérsela difícil. Esta vez, Guay fue quien habló casualmente. Me giré rápidamente hacia mi amiga, que estaba comiendo un trozo de pastel. Entonces cerré los ojos, como diciendo: ¿quién llama a quién lento? Porque el día anterior Kay y yo descubrimos el secreto de Guay. La razón por la que siempre parece sonoliente durante el día no es porque le encanta dormir, es que por las noches sale a club y bares, bebe, baila y coquetea con varias mujeres, casi todas las noches, y ni siquiera con las mismas personas. La prueba fue hace unos días,
un estudiante del último año de administración, publicó una foto de su historia pasada a la medianoche. Es una foto de ella y Wai, ambas tan elegantes y geniales, que me froté los ojos con incredulidad, preguntándome si de verdad era mi amiga, y no quedó ahí. La noche siguiente volvió a ocurrir. Wai apareció en una publicación con un estudiante del último año de otra facultad, esta vez en un bar, pero la mujer con la que estaba bebiendo era alguien completamente diferente. Eso significa que ese día ella realmente estaba apuntando a lo más alto. Esa chica no es ninguna broma. A pesar del lío con sus amigos y el mayor, a Wai no le importó. Simplemente sonrió. Al menos las tres nos conocemos muy bien, pero el problema es que estas dos siguen presionándome sobre lo lenta que estoy siendo en mi romance con Day. Las cosas tienen que suceder lentamente, respondí, llevándome un poco de helado de chocolate a la boca. Si sigues así, créeme, si esto fuera una novela, escribiría 100 capítulos y aún así no terminaría. Wai mostró su verdadera cara sin piedad. Y entonces intervino Kei hablando sin pensar demasiado. Pero lo que dijo me impactó. ¿Por qué vas tan lento? Solo la mayor intenta conquistarte. Deberías hacer algo a cambio, ve al cine, tengo una cita. O llévala a conocer a tus padres. ¿Llevarla a casa? No pude dejar de pensar en ello. Estaba tan obsesionada con la idea que volví al dormitorio. Y no dejaba de dar vueltas en la cabeza. Le di tantas vueltas que me desperté a las 3 de la madrugada y le escribí a Day. ¿Qué tal si vamos a comer a mi casa este fin de semana? Entonces me desmayé de cansancio. Al despertar por la mañana recibí una respuesta suya. ¿Puedo hacerlo? Parecía una pregunta que una respuesta. Ese día, mientras me cepillaba los dientes. Claro, respondí. En mi casa todos son amables. Después de eso envié un mensaje al chat familiar, diciendo que el domingo llevaría a una persona a comer, y les pedí que prepararan una comida bien picante. Al principio pensé que a nadie le importaría mucho y que simplemente lo aceptarían, pero no fue así. Mi hermana me preguntó, ¿es esa chica por la cual siempre me preguntas? También preguntó, ¿qué, Jay? Nunca me contaste de esto. Vaya, mi hermana tiene una chica interesada en ella, respondió mi hermano Jimmy. ¿Por qué no me contaste, Jay, sobre tus problemas cardíacos? Porque solo contaste a Junior, respondió mi hermana Yasmin. Todos tenían curiosidad por saber más detalles. Era solo un mensaje corto, pero toda la familia ya estaba preguntando. Con solo leer las palabras se podían imaginar sus expresiones faciales. Entonces, ¿ella es una superior?, preguntó mi madre. Sabía que si llevaba a ella a casa, me iban a interrogar. Así que decidí solucionarlo, llamando a mi padre y explicándole que realmente era alguien superior, sin mentirles en absoluto. Al enterarse de que una chica me cortejaba, se quedó callado un momento. Luego se aclaró la garganta y preguntó, ¿te gustan las mujeres? ¿O solo te interesa esa chica? Solo quiero saber si en el futuro te vas a casar y me darás nietos. Me quedé en silencio un segundo, fue un momento para reflexionar sobre mí misma. Al final sonreí y respondí con orgullo. No quiero que mi padre espere que salga con un hombre algún día. Creo que sí me gustan las mujeres. Últimamente me he hecho esa pregunta con frecuencia. Incluso llegué a pensar que quizás solo me interesaba Day, y si aún me atraían los hombres. Pero no era así. Después de ver algunos videos diferentes, tanto con hombres como con mujeres, me di cuenta de que me era diferente el género masculino, mientras mi corazón se aceleraba al ver a una persona femenina. En los próximos videos seguiremos con más spoilers de esta serie y cuídense mucho, bye bye, y no olviden suscribirse al canal.